Al principio, todo parece cerca, pero el paisaje cambia antes de que uno termine de acostumbrarse. La tierra oscura, las laderas verdes y el aire húmedo empiezan a contar una historia sin explicar demasiado. Ese lugar es El Salvador, un país pequeño en el mapa y mucho más variado de lo que parece. Aquí, unos pocos cambios de altura bastan para transformar el ritmo, la temperatura y hasta la forma de moverse. Las ciudades pueden quedar atrás rápido, dando paso a caminos, pueblos y horizontes completamente distintos. A veces domina el tráfico, otras veces solo quedan viento, agua y el sonido de la costa. Cada región cambia la atmósfera sin necesidad de alejarse demasiado. El viaje empieza justo ahí, cuando el país deja de parecer simple y comienza a revelar sus contrastes. La subida comienza entre vegetación húmeda, pero el suelo se vuelve más abierto a medida que gana altura. El viento llega con menos obstáculos y las nubes pueden cubrir la parte alta en cuestión de minutos. Desde algunos tramos, el paisaje se abre hacia valles cultivados y otras cumbres del occidente salvadoreño. Ese ascenso conduce al volcán de Santa Ana, también conocido por su nombre indígena, Ilamatepec. Con 2.381 metros, es el volcán más alto de El Salvador y una de las grandes referencias del occidente. Su cumbre guarda un cráter profundo donde el agua puede adquirir tonos verdes bajo determinadas condiciones. La última erupción importante ocurrió en 2005 y recordó que la montaña continúa formando parte de un sistema activo. El sendero atraviesa cambios de vegetación que hacen visible la relación entre altura, humedad y temperatura. En las partes superiores, la roca volcánica aparece con más frecuencia entre hierbas bajas y superficies desnudas. Llegar al borde modifica por completo la escala, porque el cráter ocupa de pronto casi todo el campo de visión. En días despejados, el lago de Coatepeque aparece a la distancia como otra huella del mismo territorio volcánico. También puede distinguirse el cono oscuro de Izalco, mucho más joven y de una geometría completamente diferente. La montaña forma parte del complejo Los Volcanes, donde varios paisajes geológicos quedan reunidos muy cerca. Aquí la vista depende del clima. Una nube puede borrar en segundos aquello que parecía infinito un momento antes. Bajar exige la misma atención que subir, especialmente cuando la humedad vuelve resbaladizos algunos tramos. Santa Ana deja una idea sencilla. Bajo el verde del paisaje, el occidente salvadoreño sigue siendo tierra volcánica.
Un cono oscuro se levanta sobre el bosque con una forma tan limpia que parece mucho más joven que el paisaje. Las laderas están cubiertas por arena y roca volcánica, donde la vegetación todavía encuentra poco espacio. Desde lejos, su perfil destaca porque apenas necesita crestas secundarias para dominar el horizonte. Ese cono es Izalco, una montaña formada en tiempos históricos dentro del complejo volcánico del occidente. Durante generaciones, sus erupciones frecuentes hicieron que el resplandor nocturno fuera visible desde el Pacífico. Por eso recibió el sobrenombre de Faro del Pacífico, ligado a barcos que reconocían su actividad desde el mar. Su nombre procede del náhuatl y suele relacionarse con las arenas negras que todavía caracterizan sus laderas. La cima alcanza cerca de 1950 metros, menos que Santa Ana, aunque su silueta parece mucho más abrupta. El ascenso abandona pronto la sombra y entra en un terreno donde cada paso puede deslizar material suelto. No hay un sendero verde continuo. Buena parte de la experiencia ocurre sobre grava, ceniza y fragmentos de lava. El sol calienta la superficie mientras el viento reduce la sensación de temperatura en los sectores expuestos. Mirar hacia abajo permite entender cuánto material volcánico construyó el cono sobre un paisaje antes diferente. Las pendientes son pronunciadas y obligan a mantener un ritmo más lento de lo que su altura podría sugerir. Cada bloque conserva texturas producidas por enfriamiento, fractura y erosión después de sucesivas etapas eruptivas. La vegetación empieza a recuperar algunos sectores, aunque la roca oscura sigue marcando la identidad de la montaña. Desde arriba, los bosques parecen formar un anillo verde alrededor de un edificio volcánico casi completamente mineral. La cercanía de Santa Ana permite comparar dos volcanes que comparten región, pero cuentan historias visuales distintas. Uno abre un enorme cráter. El otro concentra la mirada en un cono joven y sorprendentemente simétrico. Las nubes también cambian rápido aquí, entrando por las laderas y reduciendo la visibilidad en pocos minutos. Cuando el cielo se despeja, la distancia hasta el Pacífico ayuda a comprender el origen de su antiguo apodo. La montaña no necesita estar en erupción para mostrar su origen geológico en cada capa de roca expuesta. Caminar por Izalco significa atravesar un paisaje que todavía parece estar aprendiendo a cubrirse de vegetación. A medida que se desciende, vuelven los árboles y la superficie negra queda poco a poco detrás del sendero. El contraste prepara la siguiente parada, donde un antiguo episodio volcánico terminó creando una enorme cuenca de agua. Izalco queda entonces en el horizonte como una forma oscura que parece haber surgido mucho después que todo alrededor.
Desde arriba, el agua ocupa una depresión tan amplia que cuesta imaginar el terreno antes de que existiera el lago. Las laderas descienden hacia la orilla cubiertas de vegetación, viviendas y pequeños accesos entre árboles. En la mañana, la superficie puede parecer inmóvil. Unas horas después, el viento rompe por completo los reflejos. Coatepeque es un lago de origen volcánico situado en una gran cuenca del occidente de El Salvador. Su forma recuerda que aquí el agua llegó después de procesos capaces de modificar toda la estructura del paisaje. Los tonos suelen moverse entre azules intensos y verdes, dependiendo de luz, condiciones del agua y época. En distintos años, se han observado cambios naturales hacia un verde turquesa que atraen mucha atención visual. Cuando ese fenómeno aparece, las autoridades ambientales pueden recomendar precauciones antes de entrar al agua. Fuera de esos episodios, la superficie se utiliza para kayak, paseos en lancha y otras actividades recreativas. Las aves encuentran refugio en sectores donde la vegetación llega casi hasta el borde del lago. Desde las partes altas, el agua parece completamente cerrada por montañas y relieves volcánicos cercanos. A nivel de la orilla, esa misma geometría desaparece y el horizonte se vuelve mucho más abierto. Casas, restaurantes y muelles muestran que el lago también sostiene una economía vinculada al ocio y al turismo. Pero su atractivo principal sigue dependiendo de un sistema natural que puede cambiar sin seguir horarios humanos. Las nubes alteran el color en minutos, pasando de una superficie brillante a un azul casi opaco. Al atardecer, las laderas se oscurecen primero y dejan el agua recibiendo la última luz del día. Coatepeque demuestra que un paisaje volcánico no siempre termina en roca, humo o un cráter vacío. Aquí, una antigua depresión terminó convertida en un enorme espejo rodeado por las montañas que la originaron. Dos paredes de roca parecen abrir una puerta sobre el valle mientras la ciudad queda muy lejos abajo. El lugar cambia rápido con la neblina, porque las formas pueden aparecer completas y desaparecer en pocos minutos. Estamos en la Puerta del Diablo, un conjunto rocoso de Panchimalco cargado de leyendas y memoria popular. La zona tiene tres peñascos conocidos localmente como El Chulo, El Chulito y El Chulón. El Chulón destaca por su escala y por los miradores que permiten observar valles y montañas del entorno. Una leyenda colonial cuenta que el diablo rompió la roca mientras escapaba después de ser perseguido. Otros relatos relacionan la forma actual con tormentas, derrumbes y cambios ocurridos durante varios siglos. En 1906,
un fuerte temporal provocó desprendimientos que modificaron las grandes masas de roca de la zona. Las escaleras actuales acercan a visitantes a puntos donde la pendiente se vuelve mucho más evidente. Desde arriba, los barrios parecen pequeños y las carreteras dibujan curvas sobre laderas densamente ocupadas. La experiencia depende menos de una gran distancia que de la rapidez con que el terreno cae bajo los pies. Cuando las nubes suben, el paisaje se encierra. Cuando se abren, reaparecen valles y montañas. La roca funciona a la vez como mirador, formación natural y escenario para relatos repetidos durante generaciones. Desde este borde elevado, la ruta desciende hacia una capital que vive bajo la presencia constante de montañas. La luz atraviesa vitrales de colores y cae sobre un interior de hormigón que no parece una iglesia tradicional. A pocas calles, vendedores y peatones ocupan plazas donde la actividad cambia desde la mañana hasta la noche. El centro reúne edificios de épocas distintas sin esconder el tráfico, los comercios ni el ruido cotidiano. Estamos en San Salvador, la capital y el principal núcleo político, económico y cultural del país. Su centro histórico concentra plazas, templos y edificios públicos dentro de una zona intensamente utilizada. El Palacio Nacional conserva salones relacionados con distintas etapas de la administración republicana. Muy cerca, el Teatro Nacional añade otra capa arquitectónica a un centro que nunca tuvo una sola identidad visual. La Catedral Metropolitana ocupa un lugar central en la historia religiosa y social de la capital salvadoreña. Pero uno de los interiores más inesperados aparece en la Iglesia El Rosario, construida con una lógica moderna. Sus vitrales filtran la luz en bandas de color que cambian a medida que avanza el sol sobre el edificio. Fuera, las plazas vuelven a llenar el sonido con conversaciones, ventas y personas cruzando en todas direcciones. El comercio comparte espacio con cafeterías, edificios restaurados y nuevas formas de utilizar el centro. Las intervenciones recientes han cambiado la manera de caminar por varios sectores del núcleo histórico. Aún así, la ciudad no puede entenderse únicamente desde sus plazas ni desde los edificios más cuidados. Barrios residenciales, oficinas y grandes avenidas se extienden por una cuenca rodeada de elevaciones volcánicas. El volcán de San Salvador domina parte del horizonte y recuerda la geografía sobre la que creció la capital. Desde ciertos puntos, la montaña parece cercana. Desde otros, desaparece detrás de edificios y cables. El tráfico modifica la percepción de distancia y convierte trayectos breves en desplazamientos mucho más lentos.
Mercados y terminales muestran una ciudad conectada con municipios que forman una continuidad urbana. La comida callejera aparece junto a restaurantes modernos, creando otra mezcla difícil de resumir con una sola escena. Durante la tarde, el calor puede disminuir mientras la luz cae detrás de las montañas que rodean la ciudad. La capital también concentra museos y espacios donde el arte y la historia amplían la imagen del país. San Salvador crece mirando simultáneamente hacia su centro, su periferia y una costa relativamente cercana. Esa proximidad cambia pronto el viaje, porque en poco tiempo el aire se vuelve más húmedo y empieza a oler a mar. Cuando la carretera termina de bajar, el Pacífico aparece como un horizonte que reorganiza por completo el ritmo del día. El olor a pescado y sal llega antes de que el muelle aparezca entre barcos, vendedores y familias junto al mar. Aquí la jornada comienza temprano, cuando parte de la pesca entra mientras otros preparan mesas y restaurantes. La Libertad funciona como ciudad costera, puerto y punto de acceso hacia varias playas del litoral central. Su cercanía con la capital convierte esta franja en una escapada frecuente para muchos salvadoreños. El mercado junto al mar reúne pescado, mariscos y pequeños negocios vinculados directamente con la costa. A pocos pasos, el paseo marítimo cambia el ritmo entre peatones, restaurantes y vistas abiertas al Pacífico. Las olas llegan sobre fondos rocosos y arenosos que producen condiciones distintas a muy poca distancia. Por eso el surf forma parte de la identidad regional, aunque la vida del puerto no depende solo de visitantes. Pescadores, comerciantes y trabajadores mantienen una rutina que empieza antes que la actividad turística. Al mediodía, el calor empuja a buscar sombra mientras el océano continúa moviéndose con la misma intensidad. Las tardes reúnen familias que llegan por comida, brisa y un horizonte difícil de encontrar dentro de la capital. El desarrollo turístico ha modificado carreteras y servicios, acercando todavía más esta costa a la ciudad. Pero detrás de hoteles y nuevos negocios, continúan actividades construidas alrededor del mar desde mucho antes. La Libertad permite observar puerto, ciudad, playa y corredor turístico dentro de una franja relativamente corta. Cuando baja el sol, barcos y muelles quedan recortados contra una superficie que empieza a volverse naranja. Hacia el oeste, la costa encadena playas donde la arena negra y el surf van cambiando de personalidad. La siguiente es más abierta y familiar, con una franja de arena donde el día transcurre muy cerca del agua.
sombrillas, mesas y pelotas ocupan una playa donde el ambiente suele sentirse más familiar que aventurero. La arena oscura recuerda el origen volcánico de esta costa, incluso cuando domina el azul del mar. El Mahahual se encuentra en La Libertad y forma parte de una franja muy visitada del litoral central. Aquí, las olas rompen sobre bancos de arena que cambian con el movimiento continuo del Pacífico. Algunos sectores permiten actividades acuáticas cuando las condiciones del mar resultan adecuadas. Los fines de semana, restaurantes y puestos cercanos reciben a familias que llegan a comer y descansar. Caminar por la orilla revela zonas de baño, rompientes y espacios utilizados de maneras diferentes. La playa no necesita una gran formación rocosa. Su identidad nace de una costa abierta y muy utilizada. Cuando cae la tarde, el calor pierde fuerza y aparecen sombras largas frente al océano. Más adelante, una roca semisumergida dará nombre a una playa transformada por la cultura del surf. Una roca oscura sobresale entre las olas y parece sencilla hasta descubrir que dio nombre a todo el lugar. La tradición local encontró en su forma la silueta de un cerdo, llamado tunco en el habla salvadoreña. A su alrededor creció una de las comunidades de surf más reconocibles de la costa del país. Estamos en el Tunco, a pocos kilómetros al oeste del puerto de La Libertad. Durante las décadas de 1970 y 1980, este lugar era mucho más pequeño y estaba junto a un estero tranquilo. El crecimiento del surf internacional cambió alojamientos, restaurantes y la relación con quienes llegaban de fuera. Hoy las tablas aparecen frente a hostales, tiendas y murales mucho antes de alcanzar directamente la orilla. La arena negra se calienta bajo el sol y contrasta con espuma blanca alrededor de las formaciones rocosas. El río llega al mar en la bocana, creando una rompiente izquierda poco común en esta parte de la costa. Cuando entra un buen oleaje, esa sección exige experiencia, porque la velocidad y la fuerza aumentan con rapidez. Otras zonas ofrecen condiciones diferentes y permiten que surfistas de varios niveles compartan la playa. La marea modifica accesos y deja más o menos roca expuesta, cambiando también la apariencia de la costa. Durante la mañana, el ambiente puede ser tranquilo antes de que restaurantes y comercios aumenten su actividad. Por la tarde, más personas llegan para observar surfistas o esperar el cambio de luz sobre el Pacífico. El pueblo se recorre a pie con facilidad, de modo que playa, comida y alojamiento quedan bastante próximos. Esa escala ayudó a crear una vida social concentrada alrededor de pocas calles y accesos al mar.
Murales, música y negocios de surf añadieron una identidad contemporánea sobre una comunidad costera anterior. Pero las olas siguen dependiendo de mareas, fondo y viento, no de la fama que haya alcanzado el destino. Un día puede ofrecer líneas ordenadas, otro convierte la misma superficie en agua difícil de interpretar. El gran peñasco continúa allí, recibiendo cada ola sin necesitar explicar por qué terminó convertido en símbolo. Cuando el sol baja, su silueta se vuelve más reconocible precisamente porque pierde casi todos sus detalles. El Tunco funciona entonces como playa, pueblo y punto de encuentro dentro de una costa cada vez más conectada. Más al oeste, otro río divide dos playas negras y conduce hacia una comunidad con un ritmo diferente. Dos playas negras quedan separadas por un río pequeño que llega al Pacífico entre rocas y vegetación costera. El agua dulce y el mar comparten la escena, modificando arena y corrientes alrededor de la desembocadura. Farallones y lenguas de roca cierran parcialmente la vista y crean una costa menos abierta que la anterior. El Zonte pertenece a Chiltiupán y se desarrolla alrededor del kilómetro 53 de la carretera litoral. La comunidad conserva un ambiente relajado, aunque hoteles, hostales y restaurantes aumentaron con el turismo. Aquí, el surf vuelve a organizar buena parte de la actividad, pero el fondo cambia entre roca, río y arena. La punta produce una ola derecha rápida que puede recorrer una línea larga cuando llega un oleaje adecuado. Cerca de la bocana aparece también una izquierda más potente sobre un fondo predominantemente rocoso. Más allá, un beach break ofrece otra clase de ola y muestra cuánto puede cambiar la costa en pocos metros. Las cuevas del sector occidental añaden sombra donde los acantilados se acercan directamente al mar. Durante la marea baja, la roca expuesta permite leer mejor la estructura que queda escondida bajo las olas. Con la marea alta, muchas de esas líneas desaparecen y el paisaje vuelve a simplificarse desde la orilla. El pueblo creció alrededor del agua sin alcanzar la intensidad urbana de otras zonas del litoral. Al atardecer, surfistas regresan mientras restaurantes y alojamientos cambian hacia el ritmo de la noche. El sonido del Pacífico permanece constante incluso cuando la actividad humana se aleja de la playa. Después de volcanes y ciudades, terminar aquí devuelve el viaje a una escena elemental de roca y agua. El Zonte no cierra El Salvador, simplemente deja al océano ocupando la última palabra del recorrido.
El Salvador comenzó entre tierra volcánica y terminó frente a un Pacífico que nunca dejó de moverse. En el camino, las montañas explicaron el relieve y las ciudades mostraron cómo la gente aprendió a ocuparlo. Un lago llenó una antigua cuenca, mientras la roca negra reapareció convertida en arena junto al mar. La capital añadió otra escala, hecha de tráfico, plazas, mercados y una montaña cercana al horizonte. En la costa, cada playa cambió de ritmo sin necesitar alejarse demasiado de la anterior. Quizá eso defina mejor al país, no cuántos paisajes tiene, sino la rapidez con que uno reemplaza al siguiente. ¿Qué lugar de este recorrido te sorprendió más por lo distinto que resultó de lo que imaginabas? Cuéntanoslo en los comentarios y acompáñanos cuando el próximo viaje vuelva a empezar con una escena inesperada. Al principio, todo parece cerca, pero el paisaje cambia antes de que uno termine de acostumbrarse. La tierra oscura, las laderas verdes y el aire húmedo empiezan a contar una historia sin explicar demasiado. Ese lugar es El Salvador, un país pequeño en el mapa y mucho más variado de lo que parece. Aquí, unos pocos cambios de altura bastan para transformar el ritmo, la temperatura y hasta la forma de moverse. Las ciudades pueden quedar atrás rápido, dando paso a caminos, pueblos y horizontes completamente distintos. A veces domina el tráfico, otras veces solo quedan viento, agua y el sonido de la costa. Cada región cambia la atmósfera sin necesidad de alejarse demasiado. El viaje empieza justo ahí, cuando el país deja de parecer simple y comienza a revelar sus contrastes. La subida comienza entre vegetación húmeda, pero el suelo se vuelve más abierto a medida que gana altura. El viento llega con menos obstáculos y las nubes pueden cubrir la parte alta en cuestión de minutos. Desde algunos tramos, el paisaje se abre hacia valles cultivados y otras cumbres del occidente salvadoreño. Ese ascenso conduce al volcán de Santa Ana, también conocido por su nombre indígena, Ilamatepec. Con 2.381 metros, es el volcán más alto de El Salvador y una de las grandes referencias del occidente. Su cumbre guarda un cráter profundo donde el agua puede adquirir tonos verdes bajo determinadas condiciones. La última erupción importante ocurrió en 2005 y recordó que la montaña continúa formando parte de un sistema activo. El sendero atraviesa cambios de vegetación que hacen visible la relación entre altura, humedad y temperatura. En las partes superiores, la roca volcánica aparece con más frecuencia entre hierbas bajas y superficies desnudas. Llegar al borde modifica por completo la escala,
porque el cráter ocupa de pronto casi todo el campo de visión. En días despejados, el lago de Coatepeque aparece a la distancia como otra huella del mismo territorio volcánico. También puede distinguirse el cono oscuro de Izalco, mucho más joven y de una geometría completamente diferente. La montaña forma parte del complejo Los Volcanes, donde varios paisajes geológicos quedan reunidos muy cerca. Aquí la vista depende del clima. Una nube puede borrar en segundos aquello que parecía infinito un momento antes. Bajar exige la misma atención que subir, especialmente cuando la humedad vuelve resbaladizos algunos tramos. Santa Ana deja una idea sencilla. Bajo el verde del paisaje, el occidente salvadoreño sigue siendo tierra volcánica. Un cono oscuro se levanta sobre el bosque con una forma tan limpia que parece mucho más joven que el paisaje. Las laderas están cubiertas por arena y roca volcánica, donde la vegetación todavía encuentra poco espacio. Desde lejos, su perfil destaca porque apenas necesita crestas secundarias para dominar el horizonte. Ese cono es Izalco, una montaña formada en tiempos históricos dentro del complejo volcánico del occidente. Durante generaciones, sus erupciones frecuentes hicieron que el resplandor nocturno fuera visible desde el Pacífico. Por eso recibió el sobrenombre de Faro del Pacífico, ligado a barcos que reconocían su actividad desde el mar. Su nombre procede del náhuatl y suele relacionarse con las arenas negras que todavía caracterizan sus laderas. La cima alcanza cerca de 1950 metros, menos que Santa Ana, aunque su silueta parece mucho más abrupta. El ascenso abandona pronto la sombra y entra en un terreno donde cada paso puede deslizar material suelto. No hay un sendero verde continuo. Buena parte de la experiencia ocurre sobre grava, ceniza y fragmentos de lava. El sol calienta la superficie mientras el viento reduce la sensación de temperatura en los sectores expuestos. Mirar hacia abajo permite entender cuánto material volcánico construyó el cono sobre un paisaje antes diferente. Las pendientes son pronunciadas y obligan a mantener un ritmo más lento de lo que su altura podría sugerir. Cada bloque conserva texturas producidas por enfriamiento, fractura y erosión después de sucesivas etapas eruptivas. La vegetación empieza a recuperar algunos sectores, aunque la roca oscura sigue marcando la identidad de la montaña. Desde arriba, los bosques parecen formar un anillo verde alrededor de un edificio volcánico casi completamente mineral. La cercanía de Santa Ana permite comparar dos volcanes que comparten región, pero cuentan historias visuales distintas. Uno abre un enorme cráter. El otro concentra la mirada en un cono joven y sorprendentemente simétrico.
Las nubes también cambian rápido aquí, entrando por las laderas y reduciendo la visibilidad en pocos minutos. Cuando el cielo se despeja, la distancia hasta el Pacífico ayuda a comprender el origen de su antiguo apodo. La montaña no necesita estar en erupción para mostrar su origen geológico en cada capa de roca expuesta. Caminar por Izalco significa atravesar un paisaje que todavía parece estar aprendiendo a cubrirse de vegetación. A medida que se desciende, vuelven los árboles y la superficie negra queda poco a poco detrás del sendero. El contraste prepara la siguiente parada, donde un antiguo episodio volcánico terminó creando una enorme cuenca de agua. Izalco queda entonces en el horizonte como una forma oscura que parece haber surgido mucho después que todo alrededor. Desde arriba, el agua ocupa una depresión tan amplia que cuesta imaginar el terreno antes de que existiera el lago. Las laderas descienden hacia la orilla cubiertas de vegetación, viviendas y pequeños accesos entre árboles. En la mañana, la superficie puede parecer inmóvil. Unas horas después, el viento rompe por completo los reflejos. Coatepeque es un lago de origen volcánico situado en una gran cuenca del occidente de El Salvador. Su forma recuerda que aquí el agua llegó después de procesos capaces de modificar toda la estructura del paisaje. Los tonos suelen moverse entre azules intensos y verdes, dependiendo de luz, condiciones del agua y época. En distintos años, se han observado cambios naturales hacia un verde turquesa que atraen mucha atención visual. Cuando ese fenómeno aparece, las autoridades ambientales pueden recomendar precauciones antes de entrar al agua. Fuera de esos episodios, la superficie se utiliza para kayak, paseos en lancha y otras actividades recreativas. Las aves encuentran refugio en sectores donde la vegetación llega casi hasta el borde del lago. Desde las partes altas, el agua parece completamente cerrada por montañas y relieves volcánicos cercanos. A nivel de la orilla, esa misma geometría desaparece y el horizonte se vuelve mucho más abierto. Casas, restaurantes y muelles muestran que el lago también sostiene una economía vinculada al ocio y al turismo. Pero su atractivo principal sigue dependiendo de un sistema natural que puede cambiar sin seguir horarios humanos. Las nubes alteran el color en minutos, pasando de una superficie brillante a un azul casi opaco. Al atardecer, las laderas se oscurecen primero y dejan el agua recibiendo la última luz del día. Coatepeque demuestra que un paisaje volcánico no siempre termina en roca, humo o un cráter vacío. Aquí,
Una antigua depresión terminó convertida en un enorme espejo rodeado por las montañas que la originaron. Dos paredes de roca parecen abrir una puerta sobre el valle mientras la ciudad queda muy lejos abajo. El lugar cambia rápido con la neblina, porque las formas pueden aparecer completas y desaparecer en pocos minutos. Estamos en la Puerta del Diablo, un conjunto rocoso de Panchimalco cargado de leyendas y memoria popular. La zona tiene 3 peñascos conocidos localmente como el Chulo, el Chulito y el Chulón. El Chulón destaca por su escala y por los miradores que permiten observar valles y montañas del entorno. Una leyenda colonial cuenta que el diablo rompió la roca mientras escapaba después de ser perseguido. Otros relatos relacionan la forma actual con tormentas, derrumbes y cambios ocurridos durante varios siglos. En 1906, un fuerte temporal provocó desprendimientos que modificaron las grandes masas de roca de la zona. Las escaleras actuales acercan a visitantes a puntos donde la pendiente se vuelve mucho más evidente. Desde arriba, los barrios parecen pequeños y las carreteras dibujan curvas sobre laderas densamente ocupadas. La experiencia depende menos de una gran distancia que de la rapidez con que el terreno cae bajo los pies. Cuando las nubes suben, el paisaje se encierra. Cuando se abren, reaparecen valles y montañas. La roca funciona a la vez como mirador, formación natural y escenario para relatos repetidos durante generaciones. Desde este borde elevado, la ruta desciende hacia una capital que vive bajo la presencia constante de montañas. La luz atraviesa vitrales de colores y cae sobre un interior de hormigón que no parece una iglesia tradicional. A pocas calles, vendedores y peatones ocupan plazas donde la actividad cambia desde la mañana hasta la noche. El centro reúne edificios de épocas distintas sin esconder el tráfico, los comercios ni el ruido cotidiano. Estamos en San Salvador, la capital y el principal núcleo político, económico y cultural del país. Su centro histórico concentra plazas, templos y edificios públicos dentro de una zona intensamente utilizada. El Palacio Nacional conserva salones relacionados con distintas etapas de la administración republicana. Muy cerca, el Teatro Nacional añade otra capa arquitectónica a un centro que nunca tuvo una sola identidad visual. La Catedral Metropolitana ocupa un lugar central en la historia religiosa y social de la capital salvadoreña.
Pero uno de los interiores más inesperados aparece en la iglesia El Rosario, construida con una lógica moderna. Sus vitrales filtran la luz en bandas de color que cambian a medida que avanza el sol sobre el edificio. Fuera, las plazas vuelven a llenar el sonido con conversaciones, ventas y personas cruzando en todas direcciones. El comercio comparte espacio con cafeterías, edificios restaurados y nuevas formas de utilizar el centro. Las intervenciones recientes han cambiado la manera de caminar por varios sectores del núcleo histórico. Aún así, la ciudad no puede entenderse únicamente desde sus plazas ni desde los edificios más cuidados. Barrios residenciales, oficinas y grandes avenidas se extienden por una cuenca rodeada de elevaciones volcánicas. El volcán de San Salvador domina parte del horizonte y recuerda la geografía sobre la que creció la capital. Desde ciertos puntos, la montaña parece cercana. Desde otros, desaparece detrás de edificios y cables. El tráfico modifica la percepción de distancia y convierte trayectos breves en desplazamientos mucho más lentos. Mercados y terminales muestran una ciudad conectada con municipios que forman una continuidad urbana. La comida callejera aparece junto a restaurantes modernos, creando otra mezcla difícil de resumir con una sola escena. Durante la tarde, el calor puede disminuir mientras la luz cae detrás de las montañas que rodean la ciudad. La capital también concentra museos y espacios donde el arte y la historia amplían la imagen del país. San Salvador crece mirando simultáneamente hacia su centro, su periferia y una costa relativamente cercana. Esa proximidad cambia pronto el viaje, porque en poco tiempo el aire se vuelve más húmedo y empieza a oler a mar. Cuando la carretera termina de bajar, el Pacífico aparece como un horizonte que reorganiza por completo el ritmo del día. El olor a pescado y sal llega antes de que el muelle aparezca entre barcos, vendedores y familias junto al mar. Aquí la jornada comienza temprano, cuando parte de la pesca entra mientras otros preparan mesas y restaurantes. La Libertad funciona como ciudad costera, puerto y punto de acceso hacia varias playas del litoral central. Su cercanía con la capital convierte esta franja en una escapada frecuente para muchos salvadoreños. El mercado junto al mar reúne pescado, mariscos y pequeños negocios vinculados directamente con la costa. A pocos pasos, el paseo marítimo cambia el ritmo entre peatones, restaurantes y vistas abiertas al Pacífico. Las olas llegan sobre fondos rocosos y arenosos que producen condiciones distintas a muy poca distancia.
Por eso el surf forma parte de la identidad regional, aunque la vida del puerto no depende solo de visitantes. Pescadores, comerciantes y trabajadores mantienen una rutina que empieza antes que la actividad turística. Al mediodía, el calor empuja a buscar sombra mientras el océano continúa moviéndose con la misma intensidad. Las tardes reúnen familias que llegan por comida, brisa y un horizonte difícil de encontrar dentro de la capital. El desarrollo turístico ha modificado carreteras y servicios, acercando todavía más esta costa a la ciudad. Pero detrás de hoteles y nuevos negocios, continúan actividades construidas alrededor del mar desde mucho antes. La libertad permite observar puerto, ciudad, playa y corredor turístico dentro de una franja relativamente corta. Cuando baja el sol, barcos y muelles quedan recortados contra una superficie que empieza a volverse naranja. Hacia el oeste, la costa encadena playas donde la arena negra y el surf van cambiando de personalidad. La siguiente es más abierta y familiar, con una franja de arena donde el día transcurre muy cerca del agua. Sombrillas, mesas y pelotas ocupan una playa donde el ambiente suele sentirse más familiar que aventurero. La arena oscura recuerda el origen volcánico de esta costa, incluso cuando domina el azul del mar. El Mahahual se encuentra en La Libertad y forma parte de una franja muy visitada del litoral central. Aquí, las olas rompen sobre bancos de arena que cambian con el movimiento continuo del Pacífico. Algunos sectores permiten actividades acuáticas cuando las condiciones del mar resultan adecuadas. Los fines de semana, restaurantes y puestos cercanos reciben a familias que llegan a comer y descansar. Caminar por la orilla revela zonas de baño, rompientes y espacios utilizados de maneras diferentes. La playa no necesita una gran formación rocosa. Su identidad nace de una costa abierta y muy utilizada. Cuando cae la tarde, el calor pierde fuerza y aparecen sombras largas frente al océano. Más adelante, una roca semisumergida dará nombre a una playa transformada por la cultura del surf. Una roca oscura sobresale entre las olas y parece sencilla hasta descubrir que dio nombre a todo el lugar. La tradición local encontró en su forma la silueta de un cerdo, llamado tunco en el habla salvadoreña. A su alrededor creció una de las comunidades de surf más reconocibles de la costa del país. Estamos en el Tunco,
a pocos kilómetros al oeste del Puerto de la Libertad. Durante las décadas de 1970 y 1980, este lugar era mucho más pequeño y estaba junto a un estero tranquilo. El crecimiento del surf internacional cambió alojamientos, restaurantes y la relación con quienes llegaban de fuera. Hoy las tablas aparecen frente a hostales, tiendas y murales mucho antes de alcanzar directamente la orilla. La arena negra se calienta bajo el sol y contrasta con espuma blanca alrededor de las formaciones rocosas. El río llega al mar en la bocana, creando una rompiente izquierda poco común en esta parte de la costa. Cuando entra un buen oleaje, esa sección exige experiencia, porque la velocidad y la fuerza aumentan con rapidez. Otras zonas ofrecen condiciones diferentes y permiten que surfistas de varios niveles compartan la playa. La marea modifica accesos y deja más o menos roca expuesta, cambiando también la apariencia de la costa. Durante la mañana, el ambiente puede ser tranquilo antes de que restaurantes y comercios aumenten su actividad. Por la tarde, más personas llegan para observar surfistas o esperar el cambio de luz sobre el Pacífico. El pueblo se recorre a pie con facilidad, de modo que playa, comida y alojamiento quedan bastante próximos. Esa escala ayudó a crear una vida social concentrada alrededor de pocas calles y accesos al mar. Murales, música y negocios de surf añadieron una identidad contemporánea sobre una comunidad costera anterior. Pero las olas siguen dependiendo de mareas, fondo y viento, no de la fama que haya alcanzado el destino. Un día puede ofrecer líneas ordenadas, otro convierte la misma superficie en agua difícil de interpretar. El gran peñasco continúa allí, recibiendo cada ola sin necesitar explicar por qué terminó convertido en símbolo. Cuando el sol baja, su silueta se vuelve más reconocible precisamente porque pierde casi todos sus detalles. El Tunco funciona entonces como playa, pueblo y punto de encuentro dentro de una costa cada vez más conectada. Más al oeste, otro río divide dos playas negras y conduce hacia una comunidad con un ritmo diferente. Dos playas negras quedan separadas por un río pequeño que llega al Pacífico entre rocas y vegetación costera. El agua dulce y el mar comparten la escena, modificando arena y corrientes alrededor de la desembocadura. Farallones y lenguas de roca cierran parcialmente la vista y crean una costa menos abierta que la anterior. El Zonte pertenece a Chiltiupán y se desarrolla alrededor del kilómetro 53 de la carretera litoral.
La comunidad conserva un ambiente relajado, aunque hoteles, hostales y restaurantes aumentaron con el turismo. Aquí, el surf vuelve a organizar buena parte de la actividad, pero el fondo cambia entre roca, río y arena. La punta produce una ola derecha rápida que puede recorrer una línea larga cuando llega un oleaje adecuado. Cerca de la bocana aparece también una izquierda más potente sobre un fondo predominantemente rocoso. Más allá, un beach break ofrece otra clase de ola y muestra cuánto puede cambiar la costa en pocos metros. Las cuevas del sector occidental añaden sombra donde los acantilados se acercan directamente al mar. Durante la marea baja, la roca expuesta permite leer mejor la estructura que queda escondida bajo las olas. Con la marea alta, muchas de esas líneas desaparecen y el paisaje vuelve a simplificarse desde la orilla. El pueblo creció alrededor del agua sin alcanzar la intensidad urbana de otras zonas del litoral. Al atardecer, surfistas regresan mientras restaurantes y alojamientos cambian hacia el ritmo de la noche. El sonido del Pacífico permanece constante incluso cuando la actividad humana se aleja de la playa. Después de volcanes y ciudades, terminar aquí devuelve el viaje a una escena elemental de roca y agua. El Zonte no cierra El Salvador, simplemente deja al océano ocupando la última palabra del recorrido. El Salvador comenzó entre tierra volcánica y terminó frente a un Pacífico que nunca dejó de moverse. En el camino, las montañas explicaron el relieve y las ciudades mostraron cómo la gente aprendió a ocuparlo. Un lago llenó una antigua cuenca, mientras la roca negra reapareció convertida en arena junto al mar. La capital añadió otra escala, hecha de tráfico, plazas, mercados y una montaña cercana al horizonte. En la costa, cada playa cambió de ritmo sin necesitar alejarse demasiado de la anterior. Quizá eso defina mejor al país, no cuántos paisajes tiene, sino la rapidez con que uno reemplaza al siguiente. ¿Qué lugar de este recorrido te sorprendió más por lo distinto que resultó de lo que imaginabas? Cuéntanoslo en los comentarios y acompáñanos cuando el próximo viaje vuelva a empezar con una escena inesperada. Al principio, todo parece cerca, pero el paisaje cambia antes de que uno termine de acostumbrarse. La tierra oscura, las laderas verdes y el aire húmedo empiezan a contar una historia sin explicar demasiado. Ese lugar es El Salvador,
Un país pequeño en el mapa y mucho más variado de lo que parece. Aquí, unos pocos cambios de altura bastan para transformar el ritmo, la temperatura y hasta la forma de moverse. Las ciudades pueden quedar atrás rápido, dando paso a caminos, pueblos y horizontes completamente distintos. A veces domina el tráfico, otras veces solo quedan viento, agua y el sonido de la costa. Cada región cambia la atmósfera sin necesidad de alejarse demasiado. El viaje empieza justo ahí, cuando el país deja de parecer simple y comienza a revelar sus contrastes. La subida comienza entre vegetación húmeda, pero el suelo se vuelve más abierto a medida que gana altura. El viento llega con menos obstáculos y las nubes pueden cubrir la parte alta en cuestión de minutos. Desde algunos tramos, el paisaje se abre hacia valles cultivados y otras cumbres del occidente salvadoreño. Ese ascenso conduce al volcán de Santa Ana, también conocido por su nombre indígena, Ilamatepec. Con 2.381 metros, es el volcán más alto de El Salvador y una de las grandes referencias del occidente. Su cumbre guarda un cráter profundo donde el agua puede adquirir tonos verdes bajo determinadas condiciones. La última erupción importante ocurrió en 2005 y recordó que la montaña continúa formando parte de un sistema activo. El sendero atraviesa cambios de vegetación que hacen visible la relación entre altura, humedad y temperatura. En las partes superiores, la roca volcánica aparece con más frecuencia entre hierbas bajas y superficies desnudas. Llegar al borde modifica por completo la escala, porque el cráter ocupa de pronto casi todo el campo de visión. En días despejados, el lago de Coatepeque aparece a la distancia como otra huella del mismo territorio volcánico. También puede distinguirse el cono oscuro de Izalco, mucho más joven y de una geometría completamente diferente. La montaña forma parte del complejo Los Volcanes, donde varios paisajes geológicos quedan reunidos muy cerca. Aquí la vista depende del clima. Una nube puede borrar en segundos aquello que parecía infinito un momento antes. Bajar exige la misma atención que subir, especialmente cuando la humedad vuelve resbaladizos algunos tramos. Santa Ana deja una idea sencilla. Bajo el verde del paisaje, el occidente salvadoreño sigue siendo tierra volcánica. Un cono oscuro se levanta sobre el bosque con una forma tan limpia que parece mucho más joven que el paisaje. Las laderas están cubiertas por arena y roca volcánica, donde la vegetación todavía encuentra poco espacio. Desde lejos, su perfil destaca porque apenas necesita crestas secundarias para dominar el horizonte.
Ese cono es Izalco, una montaña formada en tiempos históricos dentro del complejo volcánico del occidente. Durante generaciones, sus erupciones frecuentes hicieron que el resplandor nocturno fuera visible desde el Pacífico. Por eso recibió el sobrenombre de Faro del Pacífico, ligado a barcos que reconocían su actividad desde el mar. Su nombre procede del náhuatl y suele relacionarse con las arenas negras que todavía caracterizan sus laderas. La cima alcanza cerca de 1950 metros, menos que Santa Ana, aunque su silueta parece mucho más abrupta. El ascenso abandona pronto la sombra y entra en un terreno donde cada paso puede deslizar material suelto. No hay un sendero verde continuo. Buena parte de la experiencia ocurre sobre grava, ceniza y fragmentos de lava. El sol calienta la superficie mientras el viento reduce la sensación de temperatura en los sectores expuestos. Mirar hacia abajo permite entender cuánto material volcánico construyó el cono sobre un paisaje antes diferente. Las pendientes son pronunciadas y obligan a mantener un ritmo más lento de lo que su altura podría sugerir. Cada bloque conserva texturas producidas por enfriamiento, fractura y erosión después de sucesivas etapas eruptivas. La vegetación empieza a recuperar algunos sectores, aunque la roca oscura sigue marcando la identidad de la montaña. Desde arriba, los bosques parecen formar un anillo verde alrededor de un edificio volcánico casi completamente mineral. La cercanía de Santa Ana permite comparar dos volcanes que comparten región, pero cuentan historias visuales distintas. Uno abre un enorme cráter, el otro concentra la mirada en un cono joven y sorprendentemente simétrico. Las nubes también cambian rápido aquí, entrando por las laderas y reduciendo la visibilidad en pocos minutos. Cuando el cielo se despeja, la distancia hasta el Pacífico ayuda a comprender el origen de su antiguo apodo. La montaña no necesita estar en erupción para mostrar su origen geológico en cada capa de roca expuesta. Caminar por Izalco significa atravesar un paisaje que todavía parece estar aprendiendo a cubrirse de vegetación. A medida que se desciende, vuelven los árboles y la superficie negra queda poco a poco detrás del sendero. El contraste prepara la siguiente parada, donde un antiguo episodio volcánico terminó creando una enorme cuenca de agua. Izalco queda entonces en el horizonte como una forma oscura que parece haber surgido mucho después que todo alrededor. Desde arriba, el agua ocupa una depresión tan amplia que cuesta imaginar el terreno antes de que existiera el lago. Las laderas descienden hacia la orilla cubiertas de vegetación, viviendas y pequeños accesos entre árboles.
En la mañana, la superficie puede parecer inmóvil. Unas horas después, el viento rompe por completo los reflejos. Coatepeque es un lago de origen volcánico situado en una gran cuenca del occidente de El Salvador. Su forma recuerda que aquí el agua llegó después de procesos capaces de modificar toda la estructura del paisaje. Los tonos suelen moverse entre azules intensos y verdes, dependiendo de luz, condiciones del agua y época. En distintos años, se han observado cambios naturales hacia un verde turquesa que atraen mucha atención visual. Cuando ese fenómeno aparece, las autoridades ambientales pueden recomendar precauciones antes de entrar al agua. Fuera de esos episodios, la superficie se utiliza para kayak, paseos en lancha y otras actividades recreativas. Las aves encuentran refugio en sectores donde la vegetación llega casi hasta el borde del lago. Desde las partes altas, el agua parece completamente cerrada por montañas y relieves volcánicos cercanos. A nivel de la orilla, esa misma geometría desaparece y el horizonte se vuelve mucho más abierto. Casas, restaurantes y muelles muestran que el lago también sostiene una economía vinculada al ocio y al turismo. Pero su atractivo principal sigue dependiendo de un sistema natural que puede cambiar sin seguir horarios humanos. Las nubes alteran el color en minutos, pasando de una superficie brillante a un azul casi opaco. Al atardecer, las laderas se oscurecen primero y dejan el agua recibiendo la última luz del día. Coatepeque demuestra que un paisaje volcánico no siempre termina en roca, humo o un cráter vacío. Aquí, una antigua depresión terminó convertida en un enorme espejo rodeado por las montañas que la originaron. Dos paredes de roca parecen abrir una puerta sobre el valle mientras la ciudad queda muy lejos abajo. El lugar cambia rápido con la neblina, porque las formas pueden aparecer completas y desaparecer en pocos minutos. Estamos en la Puerta del Diablo, un conjunto rocoso de Panchimalco cargado de leyendas y memoria popular. La zona tiene tres peñascos conocidos localmente como el Chulo, el Chulito y el Chulón. El Chulón destaca por su escala y por los miradores que permiten observar valles y montañas del entorno. Una leyenda colonial cuenta que el diablo rompió la roca mientras escapaba después de ser perseguido. Otros relatos relacionan la forma actual con tormentas, derrumbes y cambios ocurridos durante varios siglos. En 1906, un fuerte temporal provocó desprendimientos que modificaron las grandes masas de roca de la zona. Las escaleras actuales acercan a visitantes a puntos donde la pendiente se vuelve mucho más evidente. Desde arriba,
Los barrios parecen pequeños y las carreteras dibujan curvas sobre laderas densamente ocupadas. La experiencia depende menos de una gran distancia que de la rapidez con que el terreno cae bajo los pies. Cuando las nubes suben, el paisaje se encierra. Cuando se abren, reaparecen valles y montañas. La roca funciona a la vez como mirador, formación natural y escenario para relatos repetidos durante generaciones. Desde este borde elevado, la ruta desciende hacia una capital que vive bajo la presencia constante de montañas. La luz atraviesa vitrales de colores y cae sobre un interior de hormigón que no parece una iglesia tradicional. A pocas calles, vendedores y peatones ocupan plazas donde la actividad cambia desde la mañana hasta la noche. El centro reúne edificios de épocas distintas sin esconder el tráfico, los comercios ni el ruido cotidiano. Estamos en San Salvador, la capital y el principal núcleo político, económico y cultural del país. Su centro histórico concentra plazas, templos y edificios públicos dentro de una zona intensamente utilizada. El Palacio Nacional conserva salones relacionados con distintas etapas de la administración republicana. Muy cerca, el Teatro Nacional añade otra capa arquitectónica a un centro que nunca tuvo una sola identidad visual. La Catedral Metropolitana ocupa un lugar central en la historia religiosa y social de la capital salvadoreña. Pero uno de los interiores más inesperados aparece en la Iglesia El Rosario, construida con una lógica moderna. Sus vitrales filtran la luz en bandas de color que cambian a medida que avanza el sol sobre el edificio. Fuera, las plazas vuelven a llenar el sonido con conversaciones, ventas y personas cruzando en todas direcciones. El comercio comparte espacio con cafeterías, edificios restaurados y nuevas formas de utilizar el centro. Las intervenciones recientes han cambiado la manera de caminar por varios sectores del núcleo histórico. Aún así, la ciudad no puede entenderse únicamente desde sus plazas ni desde los edificios más cuidados. Barrios residenciales, oficinas y grandes avenidas se extienden por una cuenca rodeada de elevaciones volcánicas. El volcán de San Salvador domina parte del horizonte y recuerda la geografía sobre la que creció la capital. Desde ciertos puntos, la montaña parece cercana. Desde otros, desaparece detrás de edificios y cables. El tráfico modifica la percepción de distancia y convierte trayectos breves en desplazamientos mucho más lentos. Mercados y terminales muestran una ciudad conectada con municipios que forman una continuidad urbana. La comida callejera aparece junto a restaurantes modernos, creando otra mezcla difícil de resumir con una sola escena.
Durante la tarde, el calor puede disminuir mientras la luz cae detrás de las montañas que rodean la ciudad. La capital también concentra museos y espacios donde el arte y la historia amplían la imagen del país. San Salvador crece mirando simultáneamente hacia su centro, su periferia y una costa relativamente cercana. Esa proximidad cambia pronto el viaje, porque en poco tiempo el aire se vuelve más húmedo y empieza a oler a mar. Cuando la carretera termina de bajar, el Pacífico aparece como un horizonte que reorganiza por completo el ritmo del día. El olor a pescado y sal llega antes de que el muelle aparezca entre barcos, vendedores y familias junto al mar. Aquí la jornada comienza temprano, cuando parte de la pesca entra mientras otros preparan mesas y restaurantes. La Libertad funciona como ciudad costera, puerto y punto de acceso hacia varias playas del litoral central. Su cercanía con la capital convierte esta franja en una escapada frecuente para muchos salvadoreños. El mercado junto al mar reúne pescado, mariscos y pequeños negocios vinculados directamente con la costa. A pocos pasos, el paseo marítimo cambia el ritmo entre peatones, restaurantes y vistas abiertas al Pacífico. Las olas llegan sobre fondos rocosos y arenosos que producen condiciones distintas a muy poca distancia. Por eso el surf forma parte de la identidad regional, aunque la vida del puerto no depende solo de visitantes. Pescadores, comerciantes y trabajadores mantienen una rutina que empieza antes que la actividad turística. Al mediodía, el calor empuja a buscar sombra mientras el océano continúa moviéndose con la misma intensidad. Las tardes reúnen familias que llegan por comida, brisa y un horizonte difícil de encontrar dentro de la capital. El desarrollo turístico ha modificado carreteras y servicios, acercando todavía más esta costa a la ciudad. Pero detrás de hoteles y nuevos negocios, continúan actividades construidas alrededor del mar desde mucho antes. La Libertad permite observar puerto, ciudad, playa y corredor turístico dentro de una franja relativamente corta. Cuando baja el sol, barcos y muelles quedan recortados contra una superficie que empieza a volverse naranja. Hacia el oeste, la costa encadena playas donde la arena negra y el surf van cambiando de personalidad. La siguiente es más abierta y familiar, con una franja de arena donde el día transcurre muy cerca del agua.
sombrillas, mesas y pelotas ocupan una playa donde el ambiente suele sentirse más familiar que aventurero. La arena oscura recuerda el origen volcánico de esta costa, incluso cuando domina el azul del mar. El Mahahual se encuentra en La Libertad y forma parte de una franja muy visitada del litoral central. Aquí, las olas rompen sobre bancos de arena que cambian con el movimiento continuo del Pacífico. Algunos sectores permiten actividades acuáticas cuando las condiciones del mar resultan adecuadas. Los fines de semana, restaurantes y puestos cercanos reciben a familias que llegan a comer y descansar. Caminar por la orilla revela zonas de baño, rompientes y espacios utilizados de maneras diferentes. La playa no necesita una gran formación rocosa. Su identidad nace de una costa abierta y muy utilizada. Cuando cae la tarde, el calor pierde fuerza y aparecen sombras largas frente al océano. Más adelante, una roca semisumergida dará nombre a una playa transformada por la cultura del surf. Una roca oscura sobresale entre las olas y parece sencilla hasta descubrir que dio nombre a todo el lugar. La tradición local encontró en su forma la silueta de un cerdo, llamado tunco en el habla salvadoreña. A su alrededor creció una de las comunidades de surf más reconocibles de la costa del país. Estamos en el Tunco, a pocos kilómetros al oeste del puerto de La Libertad. Durante las décadas de 1970 y 1980, este lugar era mucho más pequeño y estaba junto a un estero tranquilo. El crecimiento del surf internacional cambió alojamientos, restaurantes y la relación con quienes llegaban de fuera. Hoy las tablas aparecen frente a hostales, tiendas y murales mucho antes de alcanzar directamente la orilla. La arena negra se calienta bajo el sol y contrasta con espuma blanca alrededor de las formaciones rocosas. El río llega al mar en la bocana, creando una rompiente izquierda poco común en esta parte de la costa. Cuando entra un buen oleaje, esa sección exige experiencia, porque la velocidad y la fuerza aumentan con rapidez. Otras zonas ofrecen condiciones diferentes y permiten que surfistas de varios niveles compartan la playa. La marea modifica accesos y deja más o menos roca expuesta, cambiando también la apariencia de la costa. Durante la mañana, el ambiente puede ser tranquilo antes de que restaurantes y comercios aumenten su actividad. Por la tarde, más personas llegan para observar surfistas o esperar el cambio de luz sobre el Pacífico. El pueblo se recorre a pie con facilidad, de modo que playa, comida y alojamiento quedan bastante próximos. Esa escala ayudó a crear una vida social concentrada alrededor de pocas calles y accesos al mar.
Murales, música y negocios de surf añadieron una identidad contemporánea sobre una comunidad costera anterior. Pero las olas siguen dependiendo de mareas, fondo y viento, no de la fama que haya alcanzado el destino. Un día puede ofrecer líneas ordenadas, otro convierte la misma superficie en agua difícil de interpretar. El gran peñasco continúa allí, recibiendo cada ola sin necesitar explicar por qué terminó convertido en símbolo. Cuando el sol baja, su silueta se vuelve más reconocible precisamente porque pierde casi todos sus detalles. El Tunco funciona entonces como playa, pueblo y punto de encuentro dentro de una costa cada vez más conectada. Más al oeste, otro río divide dos playas negras y conduce hacia una comunidad con un ritmo diferente. Dos playas negras quedan separadas por un río pequeño que llega al Pacífico entre rocas y vegetación costera. El agua dulce y el mar comparten la escena, modificando arena y corrientes alrededor de la desembocadura. Farallones y lenguas de roca cierran parcialmente la vista y crean una costa menos abierta que la anterior. El Zonte pertenece a Chiltiupán y se desarrolla alrededor del kilómetro 53 de la carretera litoral. La comunidad conserva un ambiente relajado, aunque hoteles, hostales y restaurantes aumentaron con el turismo. Aquí, el surf vuelve a organizar buena parte de la actividad, pero el fondo cambia entre roca, río y arena. La punta produce una ola derecha rápida que puede recorrer una línea larga cuando llega un oleaje adecuado. Cerca de la bocana aparece también una izquierda más potente sobre un fondo predominantemente rocoso. Más allá, un beach break ofrece otra clase de ola y muestra cuánto puede cambiar la costa en pocos metros. Las cuevas del sector occidental añaden sombra donde los acantilados se acercan directamente al mar. Durante la marea baja, la roca expuesta permite leer mejor la estructura que queda escondida bajo las olas. Con la marea alta, muchas de esas líneas desaparecen y el paisaje vuelve a simplificarse desde la orilla. El pueblo creció alrededor del agua sin alcanzar la intensidad urbana de otras zonas del litoral. Al atardecer, surfistas regresan mientras restaurantes y alojamientos cambian hacia el ritmo de la noche. El sonido del Pacífico permanece constante incluso cuando la actividad humana se aleja de la playa. Después de volcanes y ciudades, terminar aquí devuelve el viaje a una escena elemental de roca y agua. El Zonte no cierra El Salvador, simplemente deja al océano ocupando la última palabra del recorrido.
El Salvador comenzó entre tierra volcánica y terminó frente a un Pacífico que nunca dejó de moverse. En el camino, las montañas explicaron el relieve y las ciudades mostraron cómo la gente aprendió a ocuparlo. Un lago llenó una antigua cuenca, mientras la roca negra reapareció convertida en arena junto al mar. La capital añadió otra escala, hecha de tráfico, plazas, mercados y una montaña cercana al horizonte. En la costa, cada playa cambió de ritmo sin necesitar alejarse demasiado de la anterior. Quizá eso defina mejor al país, no cuántos paisajes tiene, sino la rapidez con que uno reemplaza al siguiente. ¿Qué lugar de este recorrido te sorprendió más por lo distinto que resultó de lo que imaginabas? Cuéntanoslo en los comentarios y acompáñanos cuando el próximo viaje vuelva a empezar con una escena inesperada.